Buenos días, hermanos. Vamos a conversar de nuevo un poco sobre la palabra. Vamos a aprender algo. Estoy inquieto con algunas cosas, ya que he estado viendo algunas informaciones acerca del fin del tiempo y de alguna manera que creo que causan cierta conmoción. Así que creo que voy a estar compartiendo estos tiempos. Había pensado dedicarme solamente a lo que es la esposa del Cordero, la iglesia esposa. De alguna manera creo que es importante ahora en este espacio, más que todo, pues disponernos para hacer resaltar la iglesia que se casa. Entonces, tenemos que explicar varias cosas en ello. Vamos a estar compartiendo estos tiempos, uno con tal vez un poquito de escatología y otro vamos a estar compartiendo el hecho de ser esposa. Vamos a iniciar pensando en estos tiempos. Me preocupa sobremanera porque hay personas que creen que el Señor va a venir el otro año a causa de esta pandemia y han varios rumores, ¿verdad? Y se ha ido acrecentando la expectativa, pero no una expectación sana, sino una expectación morbosa acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Donde realmente es una venida que prepara, la iglesia se prepara, pero no por el temor a esto. O sea, realmente el temor no es un factor que vaya a favorecer en la formación de la iglesia para ser levantada. Entonces, no, creo que es una actitud muy morbosa, mala, acerca de esto de la venida del Señor. Yo creo que es difícil, hay muchas señales que están pendientes de cumplirse y que no creo que se vayan a cumplir de la noche a la mañana realmente, ¿verdad? Así que quiero hoy aclarar algunas ideas acerca del tiempo del fin. Si usted se recordará, la primera exposición que hicimos en esta página fue acerca de 2 de Tesalonicenses, donde hablaba precisamente de no ser engañados del tiempo del fin, de la venida del Señor. Hablamos ahí eso, aunque no lo explicamos con muchos detalles, pero fue el primero que hicimos. Vamos a ir, creo que vamos a retomar algunas ideas del fin y vamos a ir explicando. Hoy quiero tratar este hecho, o sea, no crea usted que realmente esta pandemia que estamos viviendo ahora va a ser la final, va a ser el final de todo, no, ¿verdad? Incluso algunos dicen que después de esta pandemia pues las cosas se van a poner más difíciles, y ciertamente va a haber una dificultad después de esta pandemia, porque realmente todos los gobiernos de todos los países del mundo están cayendo en una serie de préstamos y todo eso, y nuestro país no es la excepción. Posiblemente haya una gran recesión económica, ¿verdad? Va a haber situaciones difíciles en cuanto a la economía de nuestro país y de muchos países más, ¿verdad? Donde la economía se va a restringir de tal manera que los gobiernos en sus compromisos de pago van a entrar en conflicto. Entonces, lo que realmente va a pasar una vez que esto de la pandemia se resuelva, porque sé que se va a resolver una vez que esto se resuelva, pues van a haber situaciones económicas un poco difíciles, pero de todas maneras usted y yo tenemos que estar confiados, pues sabemos que la fuente de nuestra provisión es Dios. Los medios pueden ser el trabajo, pueden ser muchas cosas, pero nuestra fuente de provisión, de donde surge, es Dios mismo proveyendo. Así como proveía a Elías en aquel monte, ¿verdad? Haciendo que el arroyo mantuviese agua, haciendo que los cuervos llevasen comida, sustento, Dios va a proteger a los suyos en medio de todo esto. Así que quiero hoy alejar un poco ese pensamiento, ¿verdad? Que creo que están atravesando, creo que está llegando a la mente de muchos, ¿verdad? El tiempo del fin, ¿no? Esta pandemia, esto que estamos viendo, ciertamente ha originado una crisis en muchas empresas, ¿verdad? Que quizá algunas han quebrado, y quizá cuando termine la pandemia algunos no van a poder regresar a sus trabajos porque tal vez no las empresas quebraron. Va a haber un alto nivel de desempleo posiblemente, pero no es el fin realmente. Cuando hablamos del tiempo del fin, hablamos de cosas mucho más serias que esto que estamos viviendo, mucho más delicadas que esto que estamos viviendo. Yo quisiera hacerle una mención acerca de los eventos que han surgido. Algunos creen y están pensando, y escuché algunas posiciones
de algunos ministerios cristianos evangélicos como nosotros, que están pensando que el tiempo final empezó desde la Primera Guerra Mundial, que fue más o menos 1914, más o menos 15, por ahí, no recuerdo el dato exacto. Pero ciertamente en esa guerra realmente hubo una gran mortandad, ¿verdad? Ahí murieron 22 millones de personas aproximadamente, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial. Aquí tengo algunos datos sobre, no están tan exactos, pero sí se aproximan a la realidad. En 2018 hubo una fiebre, la fiebre española llamada así, que creo que no llegó a nuestra región, por allá estuvo, pero en 1918. Pero en esa situación murieron 50 millones de personas, ¿verdad? Entonces realmente han habido mortandades mucho mayores, y estamos hablando de millones de personas, ¿verdad? En la guerra de Corea, en la Segunda Guerra Mundial murieron 75 millones de personas, oiga, todo el mundo. Y estamos pensando que en esa época la cantidad de personas que habitaban este planeta no son como hoy. Hoy dicen, tenemos más o menos 7.000 millones de personas en el planeta. Hay dificultades alimenticias, hambrunas han habido, el sector de África, la India, todos esos lugares, hay lugares muy, muy pobres donde se ha mantenido un nivel de hambrunas serios, delicados y por largo tiempo, ¿verdad? Y cada vez la sociedad ha tratado de hacer conciencia de ello para que los que tienen condiciones para favorecer en eso, para evitar eso. Sin embargo, no se ha logrado. Bueno, pero el hecho es de que han habido muchas hambrunas, hay hambrunas en el planeta y van a seguir existiendo. De hecho, yo quiero que usted entienda que esto no es realmente una señal enorme, no, estas son las situaciones que el mundo pasa y que a lo largo de la Escritura están descritas, pues, y van a pasar muchas situaciones de conflicto a lo largo de los años en el mundo, ¿sí? Pero no es el tiempo del fin, no piense usted, ¿estamos en tiempos finales? Sí, estamos en tiempos finales. Situaciones de crisis, van a haber situaciones de crisis, pero el Señor no va a venir mañana, ni el otro año no va a venir el Señor. No, hay muchos eventos apocalípticos que realmente señalan la venida del Señor. En Tesalonicenses capítulo 2, cuando hicimos el primer video de esto, mencionamos que no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía. Y dice, y la manifestación del hijo de perdición, o sea, el anticristo. Entonces difícilmente podemos pensar en un final sin que esos eventos y otros eventos más tendrán que darse. Así que es muy, muy difícil y yo creo que es un poco también irresponsable pensar y enseñar y decir, pues, que estamos realmente al borde de la venida del Señor. Es muy atrevido decirlo. Creo que esta pandemia se va a resolver, no sé cuándo, pero se va a resolver. Algunos han expresado que para fin de año, principios del otro año, va a haber una vacuna para eliminar este virus, ¿verdad? Otros han establecido que ya hay algunos medicamentos que, si bien es cierto, no resuelven el problema del todo, por lo menos quitan un poco la carga viral y eso reduce los niveles de mortandad de este virus. Así que yo quiero decirle a usted que es un tiempo difícil, sí es un tiempo difícil, pero el Señor no va a venir mañana, no va a venir mañana. No, olvídese, aquí hay que continuar, hay que tomar las precauciones del caso, manténgase usted al margen, ¿verdad? Haga todo diligentemente todo, esperemos que termine esto. Hay, en medio de toda esta pandemia, hay empresas ganadoras y empresas perdedoras, así como hablamos de que algunas empresas han quebrado, van a quebrar al final cuando esto se vuelva a abrir, algunas quizá ya no van a poder reanudar, pero también vemos otras empresas que se han vuelto millonarias con esta pandemia. Estaba oyendo en unas noticias el día de ayer que los que fabrican el papel higiénico han tenido que contratar más gente y aún así dice que no han podido cubrir todos los pedidos. O sea, esa gente ha hecho mucha más plata, pues. Entonces, así vemos empresas, las empresas de alimentos, por ejemplo. Las empresas de alimentos, los supermercados, olvídese. Entonces, hay una serie, hay
una serie de cosas que pasan, pero no le está pasando a todo el mundo. No, esto realmente no es una tribulación para todo el mundo, es una tribulación para algunos. Pues sí, algunos como usted y yo, que definitivamente no tenemos un capital para sobrevivir, que meses o años, ¿verdad? Sin trabajar difícilmente. Para nosotros es una situación difícil, pero habrán otras personas que tienen capitales para sobrevivir meses y años y quizá ni siquiera se van a poder gastar todo lo que tienen. Pero estas personas realmente no están padeciendo una gran tribulación, no. La Biblia habla de tribulación, de gran tribulación, que la gran tribulación es parte de cuando el anticristo aparezca y empiece a hacer todo, pero la tribulación es previo a eso, y toda la parte tribulacionaria podemos decir que son las situaciones difíciles que vivimos nosotros y que se viven a nivel del planeta o a nivel de país, o bien a nivel familiar o a nivel personal. Son tribulaciones que de alguna manera nos van formando para la venida del Señor. Quiero decirle, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ella habla de dos personajes, menciona 3 personajes, pero uno de ellos es el dragón. Usted lee en su casa el capítulo 13, ¿verdad? Y ahí va a encontrar usted realmente el advenimiento de estos personajes, ¿verdad? Que realmente van a marcar el final de los tiempos, que es la aparición del anticristo y la aparición del falso profeta. Quiero comentar un poquito sobre eso, ¿verdad? Creo que sí viene el caso, ¿verdad? Estos dos personajes realmente marcan el final de la historia humana, ya que ellos son los protagonistas del final de la historia humana, no más que Cristo, pero son protagonistas terrenales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del falso profeta, hablamos del ser que se va a encargar de integrar todas las religiones en una sola. Y quizá ese es el punto en el que hoy quisiera yo explicar un poquito, ¿verdad? Porque la Biblia habla de cómo este personaje, que es la primera bestia que aparece ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Que es una bestia que tiene como tarea, ¿verdad? Unificar, ¿verdad? Famoso ecumenismo, no sé si usted ha oído esa palabra, pero es la unificación de todas las religiones en una sola. Y esto no crea usted que es por conversión, sino que es por, de alguna manera, conveniencia, donde todos van a unirse, ¿verdad? Cada uno adorando y pidiéndole a su Dios, a su propio Dios, a su manera, ¿verdad? Pero eso es lo que este personaje busca, ¿verdad? Al final no busca conversión de las personas, sino lo que busca es que se unan, todos no importa, y que en un momento dado el culto sea que dijéramos cada uno a su propia ideología, a su propio Dios como lo haya concebido. Y yo quiero recordar la historia de Elías y los Baales. ¿Se recuerda usted aquella historia donde Elías hace sacrificio y donde Elías muestra quién es el verdadero Dios? Ahí estaba Jezabel con sus profetas, con sus sacerdotes, y Elías pudo hacer la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Entonces debemos entender que el famoso dicho de que todos los caminos llevan a Dios no es cierto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es muerte. Solo hay un camino, que es Jesucristo. Y solamente a través de Él podemos ser salvos, y solamente a través de Él podemos llegar al Padre, y solamente a través de Él podemos realmente conocer la verdad. Así que no hay otra forma, ¿verdad? Y aunque quieran unirnos, yo esto quiero comentarlo porque creo que es importante al final de esta pandemia, allá en la India, donde hay muchos dioses, ¿verdad? Y cantidad de dioses, y cada uno le está pidiendo a su propio Dios, en esas regiones, cada uno en su cultura, le está pidiendo a su Dios que esto se resuelva, y cuando se resuelva esto, van a creer que fue su Dios quien les respondió. Y aquel que estaba frente a cualquier objeto inmaterial, ¿verdad? Va a creer que ese objeto inmaterial fue quien respondió a su clamor, y que ahora la cosa se resolvió por su favor. Yo quiero que usted sepa que este personaje del cual habla el libro en el capítulo 13,
Apocalipsis, ¿verdad? Este falso profeta que va a pretender unirlos a todas las religiones, a todos los credos, ¿verdad? Para que lo hagan unificados, pero no va a ser al mismo Dios. Entonces usted debe de saber que no puede participar en actividades de tipo ecuménico, ¿verdad? Aunque el fin parece bueno, ¿verdad? Porque cuando le dice a usted si viniera un zoroastrista o cualquier otra religión maometano y le dijera, venga, adoremos, busquemos a Dios para que resuelva la pandemia, pareciera buena el objetivo para que se resuelva la pandemia, pero eso no puede ser así. No puede ser así. Usted y yo debemos mantenernos sabiendo de que el Dios verdadero, como dice el libro de Corintios, ¿verdad? Aunque para muchos, ¿verdad? Hoy en día hay muchos señores y muchos dioses, dice el libro de Corintios, dice, para nosotros los creyentes solo hay un solo Dios, ¿verdad? El Padre, y un solo Señor, Jesucristo, que es el que nos ha redimido, ¿verdad? Y ese por quien nosotros caminamos. Entonces es importante cuidarse de eso. La otra bestia que menciona este texto del capítulo 13 del libro de Apocalipsis es el anticristo, el cual tiene unas funciones diferentes. Entonces déjeme terminar con este pensamiento, ¿verdad? Al final de los tiempos surge un líder religioso, ¿verdad? El cual está encargado de unificar religiosamente a todos para que luego surja un líder político que va a ser el que va a gobernar todo el mundo. Para todo esto tienen que irse dando procesos de unificación económica, unificación educacional, ¿verdad? El Papa tenía organizada una reunión el 14 de mayo, ¿verdad? Precisamente para tratar asuntos de unificación de educación. Entonces todo el mundo se va a ir unificando, eso no lo puede evitar usted, ni yo, ni nadie, porque está establecido, va a haber una unificación. Al final va a haber un orden mundial que va a tener unificado todo. Un día los países ya no van a cobrar impuestos de mercancías, va a haber libre acceso, de hecho ya hay algunos que tienen tratados de libre comercio así. Entonces todo esto se tiene que ir unificando, pero yo no quiero que usted le dé lugar en su corazón al temor pensando de que es el final, no, falta para el final. Tendrán que haber otras señales que van a ser que van a definir más este principio. Vamos a estar hablando de ellas a lo largo de estos videos cada semana. Vamos a tratar de ir informándole acerca de estos finales. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que me preocupa que los corazones se llenen de temor, ¿verdad? Pensando en que el Señor venga mañana y no. La venida del Señor y la consagración de su iglesia realmente no es por el temor al anticristo, sino es realmente por amor al Señor. Por eso es importante que sigamos con el libro de Cantares también. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora porque me permites llegar, Señor, a través de este video a tu pueblo, Señor. Oro siempre por ellos, Padre, para que tú nos mantengas alejados de este virus, Señor, que no permitas que este llegue a nuestros hogares, que no permitas que este llegue a la familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Guárdanos siempre, Señor. Líbranos, Señor, y sabemos que tú nos sacarás adelante en medio de todas estas situaciones que se están viviendo ahora, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.